El nuevo año hidrológico no comenzó el 1 de enero como lo hizo 2018, al compás de las campanadas, sino el 1 de octubre, y su inicio fue seco, continuista con las últimas 4 temporadas y marcando la tendencia inquietante de lo que se prevé. Andalucía se prepara para hacer frente a esta situación con medidas que garanticen el abastecimiento a la población y permitan reservar recursos regulados para atender parte de las demandas de regadío. Será una vez que se apruebe el decreto que prepara el gobierno andaluz, una forma de declarar oficialmente el estado de sequía hidrológica en las cuencas de su competencia. Además, se espera que el gobierno de la nación ejecute las medidas en la cuenca del Guadalquivir previstas en el Real Decreto de la Sequía. Aunque los primeros días de este enero han traído precipitaciones que alivian la tierra, el nivel de agua embalsada y le dan algo de vida a los acuíferos, la situación apunta a sequía prolongada, de graves consecuencias si no lo remedia la lluvia. Llevamos ya 3 meses desde el comienzo del año hidrológico, que fue en octubre del año pasado, del año 17. Han sido meses con precipitaciones por debajo de lo normal, por debajo de la media, y por tanto todo apunta a que entramos en un nuevo año seco que se suma a los 3 o 4 anteriores, que es lo grave, porque un año aislado no hace sequía. La sequía la produce la secuencia de varios años. El noviembre pasado, del año pasado, al que durante buena parte del periodo en Andalucía registramos temperaturas máximas entre los 25 y los 29 grados, que es una anomalía muy severa. Eso aporta capacidad de evaporación, es decir, la temperatura es más alta, por lo tanto seguimos perdiendo agua en formato de evaporación y no tenemos aportes por precipitación, obviamente porque esas temperaturas llegan también en episodios prolongados de estabilidad, con anticiclones de bloqueo que no permiten que lleguen las borrascas. Esta situación ha provocado que se deban adoptar medidas extraordinarias, especialmente en las demarcaciones del Guadalete-Barbate y en las cuencas mediterráneas, que se relacionarán en el decreto de sequía que pretende aprobar el gobierno andaluz este mismo mes de enero. Bueno, pues el decreto fundamentalmente establece, conforme lo prevé la ley de agua, la entrada en situación de sequía, delimita el ámbito territorial que se ve afectado por esta situación climática y concreta aquellos ámbitos específicos en los que hay una situación de excepcionalidad. Y es preciso adoptar medidas concretas para incrementar la garantía, fundamentalmente garantía de abastecimiento a la población, que es el uso que prioriza la ley. Estamos hablando de que en algunos ámbitos territoriales que abarcará el decreto las precipitaciones están en mínimos históricos, es decir, en niveles que recuerdan a la sequía del año 95. Sequías históricas, difíciles de olvidar, las que azotaron Andalucía entre 1991 y 1995, o entre 2004 y 2010. Restricciones, horas interminables sin agua potable, periodos secos, una situación recurrente propia de la zona climática en la que vivimos. El problema está en que parece que cuando se quiere abordar la sequía es cuando ya las cosas no tienen remedio. Y estamos en una situación donde o llueve o realmente no hay remedio, porque hay una situación estructural, porque esto hay que abordarlo haciendo una gestión del agua como un bien público que es, como un recurso imprescindible para un sistema productivo, al menos en Andalucía, un sector que, como el agrario, es vital, no solo por la necesidad económica de empleo, sino también incluso por la gestión del territorio. Los decretos de sequía suelen ser más una justificación pública que una respuesta objetiva a un problema real. Que nosotros tengamos un decreto que declare la sequía permite que en el ámbito territorial de nuestras cuencas se puedan aplicar aquellas medidas que regula el Ministerio, ¿no? Porque son medidas fiscales que no son ámbito de competencia autonómica y que permiten compensar fundamentalmente a agricultores y ganaderos las pérdidas económicas que se puedan derivar de esta situación, aunque evidentemente dentro del ámbito del ciclo urbano pues se requiere también hacer algún tipo de esfuerzo. Esos esfuerzos se van modulando. Primero son reducciones de consumo que se pueden conseguir con campañas de ahorro,
con una concienciación a la población, pero de momento no entra en el escenario medidas graves en sistemas por lo menos regulados y que tengan garantía de que tenga que haber cortes de suministro a la población. Precisamente este retraso en la asunción de la realidad de la sequía hidrológica, manteniendo los consumos normales, es algo que seguramente paguemos este año 18 y el año que viene si la situación de sequía meteorológica se mantiene. Es un problema de gestión, es un problema de utilización, de reparto, de dosificación, de priorización de los recursos que tenemos. Esa es la clave, eso se sabe oficialmente. Hasta este año no ha sido necesario tomar ninguna medida que no sea preventiva, es decir, no ha tenido que tomarse ninguna medida restrictiva y solo con gestión se han podido atender las demandas. En el tema de la eficiencia de la modernización se ha avanzado mucho, no se ha avanzado en el tema del control de las superficies. Estas se ha mantenido la tendencia creciente, ¿no? En la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, los consumos del regadío son el 87%. El 10% incluido industria, incluidos servicios, hostelería, etcétera. Si bajamos ya al doméstico, estamos en un 3, 4, 5%. Como es lógico, no se puede poner en riesgo el abastecimiento doméstico vital de la población teniendo un extraordinario volumen de recursos aplicados a actividades productivas. El regadío es una respuesta a la situación que tenemos de crisis económica, de crisis de empleo. Es decir, el sector agroalimentario está moviendo en estos momentos 25.000 y pico de millones de euros en Andalucía, ¿de acuerdo? Estamos exportando más de 8.000 millones de euros fuera de las fronteras andaluzas. Entonces, bueno, esto se hace porque hay una capacidad a la hora de producir y hay una continuidad gracias al regadío. Y el crecimiento del regadío en Andalucía, más que un desmadre, es una necesidad. Ahora, que eso tiene que hacerse de una manera ordenada, contemplando las dotaciones, con sistemas de riego localizados, sin que haya pérdidas. Todo eso estamos absolutamente de acuerdo. En nuestros planes hidrológicos no ha aumentado la superficie de regadío, es decir, del primer ciclo al segundo ciclo de planificación no se ha aumentado la superficie de regadío. Y en el tercer ciclo de planificación, que empezará ahora a revisarse, no se prevé ningún incremento de superficie de regadío. Yo pienso que ya el techo de las demandas se ha alcanzado, ¿no? Y así lo refleja la planificación. Yo lo que sí creo que la planificación en este ciclo que empiece nuevo sí tendrá que revisar y tener muy en cuenta el cambio climático y cómo habrá que tener modelos mucho más conservadores y a lo mejor la disponibilidad, pues, es decir, las aportaciones medias anuales tendrán que ser con hipótesis muy conservadoras. La media de agua embalsada en los pantanos andaluces está por debajo del 36% de su capacidad, 18 puntos menos que hace un año. Con las lluvias de estos últimos días, la situación es ligeramente mejor que hace un mes, aunque en enero de 2017 las reservas se encontraban al 53%. A primeros de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo autónomo competencia del Estado, solicitó al Gobierno central la inclusión de la demarcación dentro del Real Decreto de Sequía como consecuencia del bajo nivel de reservas del Sistema de Regulación General que acumula 2 meses consecutivos en situación de emergencia. Cuando ya estemos en primavera ya sabremos cómo se cierra prácticamente el año hidrológico, porque no habrá nuevas aportaciones en verano. Por lo tanto, tenemos que valorar qué cantidad de recursos disponemos para garantizar las demandas al máximo. Y si no hay garantía, ya ir restringiendo la disponibilidad de esos recursos. En función de eso, pues los sistemas de abastecimiento tendrán que valorar en función de sus consumos si pueden hacer alguna medida de reducción o tienen que ir a restricciones. Se nos está hablando de restricciones, esto es lo primero, pero esto ya somos conscientes, es decir, nosotros ahora mismo en el Guadalquivir sabemos que ya no hay agua suficiente para hacer otra campaña de regadío. Digo yo, si en las 4 campañas que no hemos tenido agua suficiente, o que no ha llovido lo suficiente para recuperar el déficit hídrico, no hubiésemos echado agua
al Guadalquivir para bajar el tapón salino y tener que regar el arroz, sino que se lo hubiésemos llevado a través de una inversión que hay que hacer, y es evidente, para hacer otro tipo de transporte y no utilizar el río para eso, pues resulta de que a lo mejor tendríamos hoy en los embalses de la cuenca del Guadalquivir 1,5 millones de hectómetros cúbicos que disponibles para mantener el sistema productivo, ¿no? La recurrente llegada de periodos de sequía, unida al cambio de comportamiento del clima, con oscilaciones cada vez más extremas, propician debates en la sociedad y voces que abogan por un nuevo modelo de gestión del agua. En la línea pues, de lo que el movimiento que desde hace ya varias décadas se va impulsando con el nombre de una nueva cultura del agua, que pretende transmitir pues, un cambio de enfoque, entendiendo que es un cambio en profundidad de valores, de objetivos, de organizaciones, que hay que ir resolviendo también las necesidades de un sistema productivo que está basado en una extracción creciente de recursos, al cual hay que ir dando solución y alternativas, lógicamente, porque hay todo un mundo rural importantísimo al que no se puede abandonar, efectivamente, pero al que hay que reorientar, reconducir, dar alternativas. Una de las consecuencias principales que tiene un proceso como el cambio climático es que empieza a convertir episodios inhabituales en habituales. Entonces, cuando eso sucede, hay que adaptarse. Hay que adaptarse porque lo raro empieza a ser habitual. Y cuando lo raro empieza a ser habitual, hay una prueba de que algo está pasando. Pese a ser más el 70% del planeta, el agua resulta ser un bien escaso. La ausencia de lluvias o la ineficacia de esta cuando cae de manera torrencial tienen consecuencias terribles para la vida. La previsión meteorológica no puede alcanzar más allá de unos días para determinar con certeza si el año será o no lluvioso. Pero las tendencias y el cambio climático sí que hacen presagiar ciclos difíciles para los que habrá que estar preparados y concienciados.